¿Qué tal, mis queridos lobos WAD y público que nos acompaña en este momento tan importante que es este foro, donde daremos a conocer, mi equipo y su servidor, un tema bastante interesante e importante llamado la formación del sistema genitourinario y también de los riñones, obviamente en la cuestión de embriología. Para empezar, su servidor Isaac Hernández dará inicio con esta plática. Pues bueno, el mesodermo intermedio da origen en sus distintas porciones, de cervical a caudal, a tres sistemas excretorios denominados, primero, el sistema pronéfrico, de la región cervical en forma segmentaria a lo largo del eje del embrión, en 7 a 10 cúmulos celulares llamados nefromas. Este proceso va desapareciendo al final de la semana 4, ¿correctamente? Vemos el siguiente paso, que es el sistema mesonéfrico. Aquí se denomina el conducto de Wolf. Y bueno, aquí va a transformar, por último, se van a transformar dos órganos, en este caso ovioides, que darán a las futuras llamadas gónadas. Por último, tenemos nuestro sistema metanéfrico. Este se desarrolla al igual que los otros dos pasos. Sin embargo, la diferencia es que aquí se desarrolla algo muy interesante, que es a partir de una evaginación del conducto mesonéfrico. Aquí, finalmente, daremos inicio a la formación tanto del uréter, los túbulos colectores, las cálices mayores y menores y también a la pelvis renal. Esto va a dar funcionamiento a través del quinto mes de vida, ¿correcto? A lo largo de esta plática, mis queridos compañeros empezarán a dar los detalles y orígenes de desarrollos dentro de la parte del sistema urinario. Bien, le voy a ceder la palabra a mi querido compañero Humberto Gutiérrez. Adelante, Humberto. Gracias, Isaac, por cederme la palabra en esta hora. Bien, voy a continuar con mi tema a desarrollar. A mí me tocó exponerles acerca de la vejiga. Bien, vamos a continuar. Bien, podemos mostrarles esta lámina en la cual nosotros vemos, ¿verdad?, todo el sistema urinario como tal. Bien, vemos a los dos riñones, tanto el izquierdo y el derecho, los ureteres, ¿verdad?, por donde pasa la orina y llega a alojarse hacia la vejiga. Bien, continuamos. También les presento esta otra lámina en donde nosotros podemos visualizar una anatomía vesical. Pero ¿de qué consta esto? Bien, vemos, ¿verdad?, que la vejiga consta de un músculo detrusor, que es lo que se aprecia todo el contorno en esta parte, ¿verdad? También tenemos los pliegues, los orificios ureterales. Estos son los orificios ureterales. Por aquí llega, ¿verdad? Aquí hay los ureteres, ¿verdad? Aquí llegan en esta parte y aquí es donde llega a drenar toda la orina, ¿verdad? Esto es como un globo, para que usted me entienda, ¿verdad? Es un almacén en sí como tal la vejiga, ¿verdad? Es importante. ¿Cuál es su función principal? Pues almacenar la orina, ¿verdad? Y cuando ya esto se llena en automático, ¿verdad? Hay un esfínter, por ejemplo, este esfínter uretral interno se encarga, ¿verdad?, de enviar información al sistema nervioso central diciéndole, ¿verdad?, oye, ¿sabes qué? Tienes que drenarme. ¿Por qué? Porque ya estoy muy lleno. Entonces, en automático nosotros sentimos esa sensación de ir a miccionar. Ese es cómo funciona. De verdad es una maravilla este órgano, es algo de verdad que sorprendente la función, ¿sí? Entonces, continuamos con esto. Aquí también les presento otra lámina acerca de cómo está compuesto este órgano, esta vejiga, ¿verdad? El músculo detrusor, la uretra. Aquí vemos, ¿verdad?, que la vejiga está a mitad, ya casi está lleno, ¿verdad? Tiene una gran capacidad de almacenar orina. Se dice, ¿verdad?, que puede llegar hasta almacenar 2 litros de orina, ¿verdad? Y cuando llegamos a miccionar puede quedarse con 10 mililitros solamente en la orina. ¿Por dónde sale? A través de la uretra. Es importante conocer todo esto, ¿verdad? Y consta de 3 capas. Hay una capa que yo quiero que ustedes conozcan, ¿verdad? Esta capa que aquí se logra apreciar se llama urotelio, pero es tan importante. ¿Por qué? Porque este urotelio
hace la función como un barniz que protege para que lo ácido de la orina no lastime la pared de la vejiga. Bien, y la vejiga también tiene una relación con varios órganos. En la parte de enfrente se localiza con la sínfisis de pubis, que es un complejo de huesos, ¿verdad?, en la cadera. Y en la parte de atrás o posterior de la vejiga, en el caso de los hombres, se encuentran las vesículas seminales y también lo que es el recto. Y en el caso de la mujer, encontramos, ¿verdad?, la vagina y la matriz. Bien, en la parte superior de la vejiga tenemos a los intestinos. Y en la parte inferior, ¿verdad?, podemos encontrar el esfínter y adelante del cuello vesical, ¿verdad? Bien, hay algo tan importante, ¿verdad?, que también tengo que comentarles. Hace un momento más o menos les explicaba yo esto. Vean lo que es el esfínter, cómo funciona. Estos músculos sirven como neurotransmisores porque mandan la información de acá cuando la vejiga está lleno, y en automático el cerebro envía otra vez la respuesta. ¿Para qué? Para que pueda ser desalojado y pueda ser, ahora sí que, liberado la orina a través del uréter, ¿verdad? A través de los músculos excretores. Bien, en esta hora es mi participación y voy a ceder la palabra a Alexa. Buen día, compañeros. Gracias al doctor Humberto por cederme la palabra. Yo les hablaré sobre la formación de riñones. Los riñones son órganos retroperitoneales variados del sistema urinario. Su función es filtrar la sangre y producir orina. Cada riñón consta de una corteza, médula y cálices. Las nefronas son la principal unidad funcional del riñón, a cargo de remover el desperdicio metabólico y el exceso de agua en la sangre. El riñón es un órgano con forma de frijol que presenta una cara lateral convexa, una cara medial cóncava y dos polos, uno superior y otro inferior. La cara medial corresponde al hilio del riñón, que es un lugar de paso de los vasos renales y el uréter. Una cápsula de tejido conectivo, son una cápsula renal, y una cápsula adiposa protegen y amortiguan el riñón. La cápsula renal contiene una capa de células contráctiles llamada miofibroblastos, que hacen que ésta pueda adaptarse a los cambios constantes de presión dentro del riñón. La glándula suprarrenal se ubica en el polo superior del riñón, separado de este por la cápsula adiposa. Ambos, el riñón y la glándula suprarrenal, están cubiertos por una capa de fascia renal. El parenquima renal consta de dos capas, una corteza externa y una médula interna. Estas presentan alrededor de 1 millón de nefronas productoras de orina. La orina es recolectada dentro de un sistema de cálices renales, que son una serie productora de orina, una serie de cámaras distintivas dentro del riñón. Los cálices aumentan gradualmente de tamaño, comenzando con los cálices menores, que se abren en los cálices mayores, que luego vacían su contenido en la pelvis renal, en la cual la orina pasa hacia el uréter. La porción del riñón que contiene los cálices, la pelvis renal, el uréter y los vasos renales se llama seno renal. Sistema de túbulos renales. El sistema tubular es la parte de la nefrona que transforma el ultrafiltrado glomerular en orina al absorber las moléculas necesarias y secretar las sustancias innecesarias y de desecho. Consta de 3 partes: el túbulo proximal, que son túbulos contorneados proximales, y túbulo recto proximal. Asa de Henle, ramas ascendentes y descendentes, y el túbulo distal, que es un túbulo recto distal y túbulo contorneado distal. El sistema colector del riñón está formado por una serie de tubos que transforman la orina desde la nefrona hasta los cálices menores. Varios tubos contorneados distales de nefronas adyacentes drenan en un conducto colector por medio de túbulos conectores o colectores. Los conductos colectores entonces viajan a través de la médula del riñón, convergiendo en el vértice de cada pirámide renal. Aquí varios conductos se fusionan para formar un solo conducto papilar grande, que es el de Bellini, que se abre dentro del cáliz menor a través del área cribosa. Los conductos colectores se denominan corticales o medulares.
según la parte del parénquima renal en que se encuentra esa parte del conducto. Están formados por células epiteliales, que se vuelven progresivamente más altas a medida de los conductos, que se hacen más grandes. Estos conductos se distinguen dos tipos adicionales de células: las células principales, que son de tinción pálida y juegan un papel en el transporte de iones. También las células intercaladas con tinción más oscura, que se encuentran dispersas entre las células principales y que son responsables del equilibrio ácido-base. Los conductos colectores son el lugar de la última oportunidad para la reabsorción agua y electrolitos del ultrafiltrador, lo que concentra aún más la orina, particularmente bajo la influencia de la hormona antidiurética, por sus siglas ADH. No se produce más reabsorción más allá de los conductos colectores medulares. Secreción y reabsorción. La función de la nefrona es mantener la homeostasis de los fluidos del cuerpo por medio de la excreción de productos de desecho en la orina. La anatomía de la nefrona está especializada para producir orina a partir de la sangre a través de 4 procesos principales, que es la filtración, reabsorción, secreción y excreción. La filtración ocurre cuando en el corpúsculo renal de la nefrona. La reabsorción y secreción son actividades que ocurren en el sistema tubular renal de las nefronas. Estos procesos ajustan las sustancias que se excretan y las que se conservan en el cuerpo. La reabsorción es el proceso mediante el cual el agua y las moléculas que se pierden de la sangre durante la filtración se reabsorben nuevamente en los capilares que rodean la nefrona. La secreción es cuando el agua y las moléculas salen de los capilares peritubulares y entran o vuelven a entrar al filtrado de la orina. El producto restante, que es la orina, es entonces excretado desde el riñón por medio de los uréteres. La reabsorción y secreción son procesos minuciosamente controlados, mediante los cuales las células epiteliales de cada segmento del sistema tubular reabsorben y secretan diferentes sustancias para lograr el máximo control sobre la concentración de la orina. La regulación de estos procesos incluyen un mecanismo pasivo, que es el sistema de intercambio a contracorriente, un mecanismo nervioso, que es el sistema nervioso simpático, y hormonal, que viene siendo la angiotensina, aldosterona y la hormona antidiurética. El resultado de todo este proceso es la orina, un líquido altamente concentrado que contiene desperdicio metabólico y exceso de sustancias. La orina en condiciones de normalidad está libre de microorganismos, glucosa, células sanguíneas y proteínas de la sangre. Por mi parte es todo. Le cedo la palabra al doctor Omar Venegas. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Alexa, por su explicación. Soy el doctor Mayer. Le vamos a explicar sobre el uréter. Me gustaría tomar en este punto el estadio del riñón, estas 3 fases: el pronefrón, mesonefrón y metanefrón. El metanefrón es la fase final del riñón, donde ahí se va a crear 2 conductos: el conducto de Wolff, que es el masculino, donde nos van a crear los epididimos, el conducto diferente, la pelvis urinaria, el cálice y el uréter. Y en el conducto de Müller se va a crear lo que viene siendo las trompas de falopio, la cavidad uterina y la parte superior de la vagina. Me gustaría explicarles que su mayor función del uréter es transportar líquido, la orina, del riñón hacia la vejiga. El conducto pasa por detrás de los intestinos y pasa por la parte pélvica, llegando a medir 25 a 30 centímetros y un grosor de 6 milímetros. Es importante mencionarlo porque de ahí nacen varias patologías, como podría ser la litiasis, uretritis y la duplicación del uréter. La uretritis es inflamación y la litiasis son las piedritas en riñones. Y también importante comentarles que está constituido por 3 capas, ¿no? La capa mucosa, que es la interna; la capa muscular, que consta de músculo liso, pero ojo, no nada más el músculo líquido ayuda a que baje el líquido, sino también la gravedad y motilidad, y la capa adventicia, que en ella se va a encontrar afuera vasos y fibras nerviosas. Bueno, sería todo por mi parte. Bonito día, cuídense mucho y los dejo con la doctora Verónica. Adiós.
compañero Omar. Ahora yo les hablaré sobre las anomalías congénitas. Empezamos hablando sobre los tumores y defectos renales. El tumor de Wills es un tipo de cáncer renal que suele afectar a los niños antes de los 5 años de edad, pero también puede presentarse en el feto. Se deriva de mutaciones del gen WT1 y puede relacionarse con otras anomalías y síndromes. La displasia y la génesis renal son malformaciones graves que representan trastornos primarios, por lo que se requiere diálisis y trasplantes durante los primeros años de la vida. En la enfermedad renal poliquística congénita se forman quistes numerosos. Puede heredarse con un patrón autosómico recesivo o uno dominante o por otros factores. El recibo es un trastorno progresivo en el que se forman quistes a partir de los tubos colectores. Los riñones se vuelven muy grandes y se desarrolla insuficiencia renal durante la lactancia o la niñez. En el dominante se forman quistes a partir de toda la segmentación de la nefrona y no suele existir insuficiencia renal, sino hasta la edad adulta. La duplicación de uréter se debe a una visión temprana de la yema uretral. Puede ser parcial o completa y el tejido metraférico puede separarse en 2 porciones, cada una con su propia pelvis renal y uréter. En casos raros, un uréter drena a la vejiga, el otro es ectópico y lo hace en vagina, uretra o vestíbulo. Ahora hablaremos sobre la localización anómala de los riñones. Durante su acceso, los riñones pasan por la bifurcación formada por las arterias umbilicales. En ocasiones uno no lo logra. Por su permanencia en la pelvis se le conoce como riñón pélvico. En otras ocasiones los riñones son presionados y quedan cerca de la bifurcación arterial. Sus pelos inferiores se fusionan y forman un riñón en herradura, que suele ubicarse al nivel de las vértebras lumbares inferiores. Por último, mencionaremos los defectos vesicales. La exofia vesical es un ramo de defecto de nacimiento en el que la vejiga se desarrolla fuera del feto. La vejiga expuesta no se puede almacenar orina o funcionar normalmente. La epispadia es una característica constante y el tracto unitario abierto se extiende por la cara dorsal del pene, la vejiga y hasta el ombligo. Esta anomalía es rara. La exofia cloacal es un defecto más grave de la pared ventral del cuerpo, en que se interrumpe el avance y el cierre de los pliegues laterales de la pared corporal. Además, se compone del desarrollo normal del tabique urorectal, de modo que también existen malformaciones del conducto anal y ano imperforado. Ahora le pasaré la palabra a mi compañero Alejandro. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Yo soy Alejandro Martínez y les voy a hablar sobre la formación y la importancia de las nefronas. Las nefronas son las unidades básicas, estructurales y funcionales de los riñones. Estas son las responsables de filtrar la sangre, eliminar los desechos y regular el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo. La formación de las nefronas comienza durante la etapa embrionaria y continúa hasta la vida fetal. Este es un proceso complejo que involucra varias etapas críticas que finalmente dan lugar a la estructura madura de la nefrona. Durante la embriogénesis, las nefronas pasan por 3 etapas principales: la etapa de la vesícula renal, la etapa de la estructura de cuerpo renal y la etapa de la maduración funcional. En la etapa de la vesícula renal se forma una estructura en forma de copa llamada vesícula renal. Esta estructura se origina a partir de una masa de células epiteliales inducidas por señales moleculares específicas. Durante la etapa de la estructura de cuerpo renal, la vesícula renal se divide y se reorganiza para formar estructuras más complejas, incluidos los glomérulos, los túbulos proximales y distales y la cápsula de Bowman. Finalmente, en la etapa de maduración funcional, las nefronas adquieren su función completa, los glomérulos filtran activamente la sangre mientras que los túbulos reabsorben selectivamente los nutrientes y regulan la composición de los fluidos corporales. Comprender la formación de las nefronas es crucial, ya que cualquier alteración en este proceso puede llevar a anomalías renales congénitas o enfermedades renales en la vida adulta. En resumen, la formación de las nefronas es un proceso intrincado y fundamental para el desarrollo y la función de nuestros riñones. Realmente es un verdadero milagro de la naturaleza que merece nuestra admiración y estudio continuo. Muchas gracias por su tiempo. Los dejo con mi compañero Kevin. Hasta la próxima. Gracias, Ale. Bueno, comenzamos con lo que son los metanefros, lo que se le puede llamar lo que es el riñón definitivo o metanefros de la quinta semana en humanos. Aquí podemos ver que se desarrolla a partir de lo que es el rudimentario
embrionario compuesto por dos capas de tejido. Los tejidos pueden ser lo que son el brote utérico y el mesénquima del blasfema metanefrítico. También las interacciones de estos dos epitelios mesenquimales se observan además en el riñón, en órganos tubulogénicos y, como es en el hígado, en el pulmón, en las glándulas mamarias y en el páncreas. Se pueden distinguir más que todo tres procesos en el desarrollo de estos metanefros. El primero es que se establecen en el blastema metanefrítico. Es prácticamente inician desde el estadio E1 o E11 en ratas. Lo vi en un estudio. Y a partir del mesodermo intermediario está situado lo que es entre el cordón nefrogénico. El segundo tiene su aparición en la excrescencia y en la ramificación del ulterio. ¿Qué quiere decir esto? Es que el ulterio es el brote utérico y el último es la transformación del blastema metanefrítico, que es el mesénquima metanefrogénico. Estos son células renales a diferenciación de estas con un corpúsculo renal o túbulos proximales y distales. El blastema metanefrítico hace que el brote utérico se elongue y se ramifique a un extremo en donde estas ramificaciones inducen una célula mesenquimal. Es muy fácil. Se forman un agrado epitelial compuesto aparentemente por 20 células en donde estas se van a dividir aproximadamente para diferenciar posteriormente a lo que se constituye lo que es la estructura fundamental renal, que ya la conocemos, lo que hablaron mis compañeros, que es la nefrona. Cada nódulo celular se elonga, dando lugar posteriormente a un tubo en forma de S. Estas células, con diferencia, que conforman una cápsula, son podocitos, y estos podocitos y túbulos distales y proximales tienen ramificaciones en el brote ureico y dan lugar a los túbulos colectores y el uréter. La pelvis renal, lo que es las cálices mayores y menores y los túbulos colectores. También vemos que hay muchas hipótesis alternativas para explicar el desarrollo de los metanefros. Una de esas es las células del blastema metanefrítico que toman en contacto con el brote utérico. Eso quiere decir que ellas reciben ese estímulo en donde se diferencian de los epitelios de la nefrona y aceptan lo que es el blastema metanefrítico con un brote ureico, que son dos tejidos que no se relacionen desde un punto de vista histogénico. ¿Qué quiere decir? Que pueden derivar de un brote ureico. En la segunda, los dividen en cuatro. Los progenitores nefrogénicos que pueblan del blastema metanefrítico derivan del brote ureico. Después del brote ureico y de los progenitores nefrogénicos, eh, las células epiteliales van a una célula madre renal omnipotencial y estas células van a hacer un brote ureico en donde la transición del epitelio y el mesénquimo, dan lugar a lo que son los progenitores de la célula, de la nefrona mesenquimal. Esa mesénquima hace su aparición en lo que es el blastema menefrítico. Estas células son derivadas más que todo del brote utérico, en donde se diferencian distintos epitelios después de la inducción. Los metanefros humanos se hacen más que todo funcional durante la segunda semana de gestación. Su- Puede ser la segunda mitad aproximadamente. La orina se emite hacia la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. Este es ingerido por el feto. Llega al intestino en donde es absorbido por la sangre, retomando de nuevo a los riñones para volver líquido amniótico, manteniendo así el ciclo. Recordemos
que aunque durante la vida intrauterina los riñones no tienen un cargo de excreción, los productos de desecho ya están en función en la placenta. Te doy la palabra, mi querido Isaac. Gracias, Kevin. Excelente aportación, por cierto. Y pues no nos queda más que agradecer que ustedes, público y lobos, se hayan dedicado un tiempo para poder vernos en este foro tan interesante que es la formación del sistema geniturinario y los riñones. Nuestro equipo está consolidado por lo que es Verónica, Tere, Alexa, Humberto, Alejandro, Kevin, Omar y su servidor Isaac Hernández. Les agradezco mucho este tiempo que han pasado con nosotros y cualquier cosa estamos a sus órdenes. No lo olviden, somos lobos, somos vida. Gracias.